Buenos días, tardes o noches. Hoy usaremos el formato iceberg para explicar diferentes temas. Cada nivel será distinto al anterior, con un solo objetivo: entretener y aprender algo nuevo. Sin más que decir, comencemos. Pequeño golpe. Cuando el cuerpo recibe un golpe leve, la energía del impacto se transmite a la piel, músculos y pequeños vasos sanguíneos, provocando una respuesta inmediata de protección. Los capilares pueden romperse ligeramente y causar enrojecimiento o un pequeño moretón, mientras que las células liberan sustancias inflamatorias que generan dolor e hinchazón leve para alertar al cerebro de la lesión. Los nervios de la zona envían señales rápidas que producen sensibilidad o ardor momentáneo. Al mismo tiempo, el cuerpo inicia la reparación aumentando el flujo sanguíneo para llevar oxígeno y nutrientes, por lo que en pocas horas o días la molestia desaparece sin dejar daño alguno. Dolor en la muñeca. El dolor ocurre cuando los tendones, músculos, ligamentos o nervios se irritan o se sobrecargan por movimientos repetitivos, esfuerzo excesivo, malas posturas o pequeños golpes. Esta zona es muy sensible porque conecta la mano con el antebrazo y concentra muchos nervios y tendones que permiten movimientos precisos. Cuando hay inflamación, el cuerpo envía señales de dolor, rigidez o debilidad para evitar más daño. En algunos casos aparece hormigueo o entumecimiento si un nervio se comprime, como en el síndrome del túnel carpiano. Con descanso, estiramientos y cuidados básicos, suele mejorar en poco tiempo. El dolor de cabeza. El dolor de cabeza es algo cotidiano. Aparece por estrés, cansancio, hambre o deshidratación. Una simple presión en la frente o la nuca que muchos ignoran, creyendo que es inofensiva. El cerebro no es el que siente dolor, lo que realmente duele son los nervios, músculos y vasos sanguíneos que lo rodean. La tensión acumulada en el cuello puede engañar al cuerpo, haciendo creer que el dolor nace dentro de la cabeza. Las causas más comunes son derivadas por las migrañas, no son simples dolores. Son tormentas químicas dentro del sistema nervioso. Provocan náuseas, visión distorsionada, sensibilidad extrema a la luz y al sonido. Si no se atiende la migraña, el dolor puede volverse más frecuente e intenso con el tiempo. Los episodios duran más, afectan la concentración y derivan tener sensibilidad a la luz y al sonido. Ignorarla puede hacer que se vuelva crónica y que el cuerpo se acostumbre a los analgésicos, empeorando el dolor. También puede provocar problemas de sueño, ansiedad, depresión y cansancio constante. En algunos casos, una migraña mal atendida puede ser señal de otros problemas de salud. Es mejor atenderla a tiempo, ayuda a evitar que el dolor controle la vida diaria. El dolor de espalda. El dolor en la espalda es una de las molestias más comunes del cuerpo humano y puede aparecer por malas posturas, sedentarismo, sobrecarga muscular, estrés o problemas en la columna como hernias o desgaste de los discos. No solo afecta a los músculos, también puede involucrar nervios, ligamentos y articulaciones, provocando rigidez, ardor o hormigueo. Cuando no se atiende, el dolor puede volverse crónico y limitar movimientos simples como caminar, agacharse o incluso dormir bien. Con el tiempo, puede causar debilidad muscular, alteraciones en la postura y compresión de nervios, generando dolor que se extiende a piernas o brazos. Además, impacta la salud mental, aumentando el estrés, la ansiedad y la fatiga. Dolor en la garganta. El dolor de garganta es una molestia común que aparece cuando los tejidos de la faringe se inflaman o irritan. Puede ser causado por infecciones virales como la gripe o el resfriado, bacterias, alergias, aire seco o incluso por forzar la voz. Durante este proceso, el sistema inmunológico envía defensas a la zona, lo que provoca enrojecimiento, ardor y dificultad para tragar. A veces se acompaña de sequedad, carraspeo o sensación de raspadura. Aunque suele desaparecer en pocos días, si el dolor es intenso, dura mucho o hay fiebre alta, puede indicar una infección que requiere atención médica. Dolor de oído. El dolor de oído es una molestia que puede aparecer por infecciones, acumulación de cerumen, cambios de presión o irritación del canal auditivo. Cuando hay una infección, el oído se inflama y se acumula líquido, lo que genera presión y dolor. En los niños es más común porque sus conductos auditivos son más cortos, facilitando la entrada de bacterias. También puede sentirse como punzadas, zumbidos o sensación de oído tapado. Aunque a veces es leve y pasajero, un dolor intenso o persistente puede afectar la audición y necesita valoración médica. Dolor menstrual. El dolor de la menstruación, conocido como dismenorrea, ocurre cuando el útero se contrae para expulsar el revestimiento que no fue utilizado en un embarazo.
Estas contracciones son provocadas por sustancias llamadas prostaglandinas, que al aumentar en exceso intensifican el dolor y la inflamación. Por eso se sienten cólicos en la parte baja del abdomen, que pueden extenderse a la espalda y piernas. También puede acompañarse de náuseas, fatiga, dolor de cabeza o diarrea. Aunque es un proceso natural, el dolor puede ser más fuerte en algunas personas debido a cambios hormonales, estrés o condiciones como la endometriosis. Fractura ósea. El dolor por una fractura ósea es intenso y aparece de forma inmediata cuando el hueso se rompe, ya sea por una caída, golpe o accidente. Ocurre porque el hueso dañado irrita nervios y tejidos cercanos, provocando una fuerte señal de dolor al cerebro. Además, el cuerpo responde con inflamación para proteger la zona, lo que aumenta la sensibilidad y causa hinchazón, calor y dificultad para mover la extremidad. En algunos casos se escucha un chasquido y el dolor empeora al intentar moverse. Es una lesión grave que requiere atención médica inmediata para evitar complicaciones. El dolor de muelas es una molestia intensa que ocurre cuando el nervio del diente se inflama o se irrita. Puede comenzar como un dolor leve, pero con el tiempo volverse fuerte, punzante y constante, afectando actividades diarias como comer, hablar o dormir. Este dolor es tan molesto porque los dientes tienen terminaciones nerviosas muy sensibles si no se trata. El dolor de muelas puede provocar inflamación del rostro, mal aliento, fiebre y abscesos, lo que indica una infección más grave. Para aliviarlo de forma temporal se pueden usar analgésicos, enjuagues con agua tibia y sal o aplicar frío en la mejilla, pero esto no sustituye la atención profesional. La mejor forma de prevenirlo es mantener una buena higiene bucal, cepillarse correctamente, usar hilo dental y acudir al dentista con regularidad. El dolor de apendicitis es una señal de alerta médica muy seria y nunca debe ignorarse. Generalmente comienza como una molestia leve en la parte central del abdomen, cerca del ombligo, y con el paso de las horas se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen, donde se vuelve más intenso, constante y punzante. A diferencia de otros dolores abdominales, este no suele desaparecer y empeora al caminar, toser o presionar la zona. La apendicitis ocurre cuando el apéndice se inflama, casi siempre por una obstrucción causada por restos de heces, inflamación, infecciones o, en algunos casos, parásitos. Al inflamarse, el apéndice se llena de bacterias y presión interna, lo que provoca un dolor cada vez más fuerte. Este dolor suele ir acompañado de síntomas como náuseas, vómitos, pérdida del apetito, fiebre, hinchazón abdominal y, en ocasiones, diarrea o estreñimiento. La gravedad de la apendicitis radica en que, si no se trata a tiempo, el apéndice puede romperse, liberando bacterias dentro del abdomen y causando una infección grave llamada peritonitis, que puede poner en riesgo la vida. Esto puede ocurrir en pocas horas o días desde el inicio del dolor. El dolor de migraña severa es una condición neurológica seria que va mucho más allá de un simple dolor de cabeza y puede afectar profundamente la calidad de vida. Se caracteriza por un dolor intenso, pulsátil y persistente, generalmente en un solo lado de la cabeza, aunque puede extenderse a ambos. Este dolor puede durar desde varias horas hasta varios días y suele empeorar con la luz, los sonidos, los olores fuertes o el movimiento. La migraña severa ocurre por una alteración en la actividad del cerebro y de los nervios, acompañada de cambios en los vasos sanguíneos. En muchos casos aparece con síntomas previos llamados aura, que incluyen visión borrosa, destellos de luz, hormigueo en la cara o las manos y dificultad para hablar. Durante el episodio también son comunes las náuseas, vómitos, mareos y una sensibilidad extrema que obliga a la persona a permanecer en silencio y oscuridad. La gravedad de la migraña severa no suele poner en riesgo la vida de forma directa, pero sí puede ser incapacitante, provocando ausencias laborales, problemas de concentración, ansiedad y depresión. Cuando no se trata adecuadamente, puede volverse crónica, apareciendo más de 15 días al mes. En casos raros, migrañas muy intensas pueden confundirse con un derrame cerebral, por lo que un dolor súbito, diferente o acompañado de debilidad debe evaluarse de inmediato. El dolor de parto temprano, también llamado parto prematuro, es una situación médica delicada y potencialmente grave que ocurre cuando el trabajo de parto inicia antes de las 37 semanas de embarazo.
A diferencia de las contracciones normales del final del embarazo, este dolor aparece antes de tiempo y puede comenzar como molestias similares a cólicos menstruales, presión en la pelvis o dolor constante en la parte baja de la espalda, que poco a poco se vuelve más rítmico e intenso. La gravedad del parto temprano radica en que el bebé aún no está completamente desarrollado, especialmente los pulmones, el cerebro y el sistema inmunológico. Las contracciones provocan que el cuello del útero se abra antes de lo debido, lo que puede llevar al nacimiento prematuro. Además del dolor, pueden presentarse síntomas como endurecimiento frecuente del abdomen, cambios en el flujo vaginal, sensación de presión intensa o dolor que no desaparece con el reposo. Este tipo de dolor no solo afecta a la madre, que puede experimentar agotamiento físico y emocional, sino que también pone en riesgo la vida y la salud del bebé, aumentando las probabilidades de problemas respiratorios, infecciones, dificultades para alimentarse y complicaciones a largo plazo. Por eso, el parto temprano es considerado una emergencia obstétrica. A partir de ahora descenderemos más profundo en el iceberg. Lo que viene no es lo peor, pero el dolor empieza a intensificarse. El dolor de los cálculos renales es uno de los más intensos que puede experimentar una persona y suele compararse con el dolor de parto avanzado o una fractura grave. Ocurre cuando una piedra se desplaza por el uréter, provocando espasmos muy fuertes. Se siente como un dolor repentino, punzante y profundo, que inicia en la espalda baja o el costado y se irradia hacia el abdomen, la ingle o los genitales. No mejora al cambiar de posición y aparece en oleadas, lo que lo vuelve desesperante. Muchas veces viene acompañado de náuseas, vómitos, sudoración, inquietud intensa, ardor al orinar y sangre en la orina. En una escala del 1 al 10, suele alcanzar un 9 o 10, por lo que con frecuencia requiere atención médica inmediata. Aunque no siempre es mortal, ignorar este dolor puede provocar infecciones, obstrucción urinaria y daño renal, haciendo que sea un dolor extremo que nunca debe tomarse a la ligera. El cálculo renal es una piedra que se forma en el riñón a partir de minerales y, en muchos casos, puede estar presente sin causar ningún síntoma. El problema comienza cuando esa piedra se mueve o intenta salir por el uréter, ya que al bloquear el paso de la orina se produce el cólico renal, que es el episodio de dolor. Este dolor aparece de forma repentina, suele comenzar en la parte baja de la espalda y puede extenderse al abdomen, la ingle o los genitales. Es una sensación profunda y desesperante, tan fuerte que a la persona le cuesta quedarse quieta, y a menudo se acompaña de náuseas, vómitos, sudoración fría y angustia. Aunque el dolor en sí no suele ser mortal, la situación puede volverse seria si no se atiende, ya que el bloqueo puede provocar infecciones, fiebre, sangre en la orina o daño al riñón. Por eso, aunque algunas piedras pequeñas pueden expulsarse solas, cuando el dolor es intenso, persistente o viene con fiebre y vómitos, el cólico renal debe considerarse una urgencia médica. Torsión testicular. Ocurre cuando el testículo gira sobre sí mismo y retuerce el cordón espermático, que es el encargado de llevar la sangre, provocando que el flujo sanguíneo se reduzca o se corte por completo. Esto suele pasar porque algunos hombres nacen con una alteración anatómica en la que el testículo no está bien fijo dentro del escroto, lo que le permite moverse y girar con facilidad. También puede desencadenarse por movimientos bruscos, ejercicio intenso, golpes, cambios de posición durante el sueño o incluso por el frío, que hace que el escroto se contraiga. Es más frecuente en adolescentes y jóvenes, aunque puede ocurrir a cualquier edad. El problema es muy grave porque el testículo no puede sobrevivir mucho tiempo sin sangre. Si no se atiende rápido, puede sufrir daño permanente o perderse. Por eso, cualquier dolor testicular intenso y repentino debe considerarse una emergencia médica y atenderse de inmediato. El dolor del parto avanzado es una experiencia muy intensa y profundamente exigente para el cuerpo y la mente. En este punto, las contracciones son fuertes, largas y llegan una tras otra, casi sin dar descanso, haciendo que la presión en el abdomen, la pelvis y la espalda baja se sienta abrumadora. El dolor aparece en oleadas que cada vez son más potentes, lo que provoca cansancio, tensión y una sensación de pérdida de control. Aún así, no es un dolor peligroso por sí mismo, ya que forma parte de un proceso natural en el que el cuerpo trabaja al máximo para que el bebé pueda nacer. Con apoyo médico, acompañamiento emocional, técnicas de respiración o métodos para aliviar el dolor, muchas personas logran sobrellevarlo mejor. Es un momento duro y desafiante, pero también uno que tiene un propósito claro y un final significativo: el nacimiento de una nueva vida.
El dolor del miembro fantasma es uno de esos dolores que cuesta explicar si no se ha vivido, y para muchas personas puede ser realmente devastador. Después de una amputación, el cuerpo sana, la herida cierra, pero el cerebro no siempre entiende que esa parte ya no está. Para la mente, el brazo o la pierna siguen ahí, y el dolor también. Quienes lo padecen describen sensaciones muy intensas. Ardor profundo, descargas eléctricas, presión extrema, calambres que aprietan con fuerza o punzadas que aparecen de repente. No es una molestia leve. Puede sentirse tan fuerte como un golpe grave, una fractura o incluso peor. Lo más duro es que aparece sin aviso, a veces en plena noche, y puede durar segundos, minutos o volverse constante durante horas. Este dolor no es imaginario ni psicológico. Es un problema neurológico, una especie de eco que queda en el sistema nervioso. El cerebro sigue enviando señales a un lugar que ya no existe, y eso lo hace especialmente frustrante, porque no puedes señalar dónde duele ni tocarlo para aliviarlo. Los analgésicos comunes muchas veces no funcionan, lo que hace que la persona se sienta impotente. Con el tiempo, el dolor del miembro fantasma puede afectar el sueño, el ánimo y la vida diaria. No suele ser mortal, pero sí puede volverse incapacitante, agotando física y emocionalmente. Por eso, más que un simple dolor, es una experiencia profunda que requiere comprensión, tratamiento especializado y mucha paciencia para poder controlarse y aprender a vivir con él. Una rotura de hueso es una de esas lesiones que el cuerpo siente de inmediato, sin lugar a dudas. El dolor suele ser repentino, intenso y profundo, como si algo dentro se hubiera quebrado de golpe. Muchas personas lo describen como un dolor que atraviesa, que no se parece a un golpe común, y que empeora con el más mínimo movimiento. En los primeros minutos aparece una inflamación rápida, la zona se siente caliente y sensible, y mover el miembro se vuelve casi imposible. En algunos casos el área se deforma, se ve torcida o fuera de su forma normal, lo que genera una sensación de alarma inmediata. Si la fractura es grave, el dolor puede ser abrumador, acompañado de mareo, sudor frío o incluso náuseas, como reacción del cuerpo al trauma. Cuando el hueso se desplaza o rompe la piel, el dolor no solo es físico, también hay miedo y desesperación. Puede haber sangrado, hormigueo o pérdida de sensibilidad si se afectan nervios, y una sensación de debilidad total en esa parte del cuerpo. Incluso horas después, el dolor puede seguir siendo constante, pulsante, y dificultar el descanso. Aunque muchas fracturas sanan con el tratamiento adecuado, el proceso no es inmediato. El dolor puede durar semanas, y durante la recuperación es común sentir rigidez, sensibilidad y molestia al volver a moverse. En resumen, una rotura de hueso no es solo un hueso roto. Es una experiencia dolorosa, limitante y agotadora que requiere atención médica y paciencia para sanar correctamente. El dolor de una quemadura grave es uno de los más intensos y desesperantes que puede experimentar una persona. No es un dolor superficial. Se siente profundo, ardiente y constante, como si la piel estuviera en llamas incluso después de que la causa ya desapareció. En el primer momento, el dolor puede ser tan fuerte que provoca gritos, pánico, temblores o incluso shock, porque el cuerpo entra en estado de alarma total. En quemaduras graves, la piel se enrojece intensamente, se ampolla o se destruye por completo. El dolor puede ser pulsante, quemante o punzante, y cualquier roce, aire o cambio de temperatura lo empeora. En algunos casos, cuando el daño es muy profundo y los nervios se destruyen, la zona puede dejar de doler, pero eso no es algo bueno. Significa que la lesión es extremadamente severa. Además del dolor físico, aparecen otros síntomas como inflamación intensa, pérdida de líquidos, fiebre, debilidad, mareos y riesgo de infección. El sufrimiento no termina rápido. El dolor puede durar días o semanas durante la curación, las curaciones médicas y la cicatrización, que suelen ser muy dolorosas. Una quemadura grave sí puede poner en riesgo la vida, no solo por el dolor, sino por las complicaciones que puede causar. Es una experiencia física y emocionalmente devastadora. El virus de la inmunodeficiencia humana, es una infección que ataca directamente al sistema inmunológico, debilitando las defensas del cuerpo poco a poco. Al inicio, muchas personas no saben que lo tienen, porque los primeros síntomas pueden parecer una gripe fuerte. Fiebre, cansancio extremo, dolor de cabeza, dolor muscular, ganglios inflamados y malestar general. Con el paso del tiempo, si no se trata, el virus sigue dañando las defensas. El cuerpo se vuelve cada vez más vulnerable a infecciones y enfermedades que normalmente no serían graves. En esta etapa pueden aparecer infecciones frecuentes, pérdida de peso, sudores nocturnos, diarrea prolongada y fatiga constante.
El dolor no siempre es directo, pero el desgaste físico y emocional puede ser muy fuerte. Cuando el vino recibe tratamiento, puede avanzar a SIDA, una fase grave en la que el sistema inmunológico está muy debilitado y cualquier infección puede poner en riesgo la vida. Sin embargo, es muy importante saber que hoy el vino es una sentencia de muerte. Con diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, las personas con VIH pueden vivir muchos años, tener buena calidad de vida y no transmitir el virus. Más que el miedo, la clave está en la información, la prevención y el acceso a atención médica. La culebrilla, también conocida como herpes zóster, es una enfermedad que puede causar un dolor muy intenso y particular, incluso antes de que aparezca cualquier señal visible en la piel. Está provocada por el mismo virus de la varicela, que puede permanecer dormido en el cuerpo durante años y reactivarse de forma inesperada. El dolor suele ser ardor profundo, punzante o como una descarga eléctrica, y aparece solo en un lado del cuerpo, siguiendo el recorrido de un nervio. Muchas personas lo describen como una sensación de quemazón constante, hipersensibilidad extrema o pinchazos que empeoran con el roce de la ropa o el simple contacto con el aire. Días después, surge una erupción con ampollas dolorosas, lo que confirma la enfermedad. Además del dolor, pueden presentarse fiebre, cansancio intenso, dolor de cabeza y malestar general. En algunos casos, el dolor es tan fuerte que interfiere con el sueño y la vida diaria. Lo más complicado es que, aun cuando la piel sana, el dolor puede continuar durante semanas o meses, una condición llamada neuralgia posherpética, que puede ser muy debilitante. El dolor del parto transicional es considerado por muchas mujeres como el punto más intenso y difícil de todo el trabajo de parto. Ocurre justo antes del nacimiento del bebé, cuando el cuello del útero pasa de unos 8 a 10 centímetros de dilatación y el cuerpo se esfuerza al máximo para avanzar. El dolor en esta fase es muy fuerte, profundo y continuo. Las contracciones son largas, casi no hay descanso entre una y otra, y se sienten como una presión extrema que baja desde el abdomen hasta la pelvis y la espalda. Muchas mujeres describen la sensación como si el cuerpo estuviera siendo empujado y estirado al límite, con una mezcla de dolor, presión y agotamiento total. Además del dolor físico, aparecen síntomas intensos: temblores, náuseas, vómitos, sudor frío, sensación de perder el control, miedo o ganas de rendirse. No es raro escuchar frases como "ya no puedo más", porque el cuerpo y la mente están en su punto máximo de esfuerzo. Ahora estamos en el fondo del iceberg, donde el dolor es más intenso y crudo. Hay casos en los que, hasta hoy, no existe una cura, solo tratamientos que ayudan a vivir con él. La neuralgia del trigémino es una enfermedad del sistema nervioso que provoca uno de los dolores más intensos que una persona puede sentir. Afecta al nervio trigémino, el encargado de la sensibilidad del rostro, por eso el dolor aparece en la cara, la mandíbula, los labios o alrededor de los ojos. Quienes la padecen describen el dolor como descargas eléctricas o puñaladas repentinas, tan fuertes que pueden paralizar. Dura segundos, pero puede repetirse muchas veces al día, y lo más angustiante es que casi cualquier cosa puede detonarlo: hablar, comer, sonreír, lavarse la cara o incluso una ráfaga de viento. Esto hace que la persona viva con miedo constante a que el dolor regrese. No es un dolor imaginario ni algo leve. Es un problema neurológico real, muchas veces causado por la presión de un vaso sanguíneo sobre el nervio. Aunque no pone en riesgo la vida, puede ser muy incapacitante, afectando la alimentación, el descanso y el estado emocional. Con tratamiento médico adecuado, el dolor puede controlarse y la calidad de vida puede mejorar. El dolor de una quemadura de 4º grado es algo difícil de imaginar porque va más allá de la piel. Este tipo de quemadura destruye todas las capas de la piel y alcanza músculos, tendones e incluso hueso. Es una lesión extremadamente grave y potencialmente mortal. Lo más impactante es que, en el centro de la quemadura, puede no sentirse dolor. Esto no es porque sea leve, sino todo lo contrario. Los nervios quedan completamente destruidos. Sin embargo, alrededor de la zona dañada el dolor puede ser brutal, intenso, ardiente y constante, ya que los tejidos cercanos siguen enviando señales de alarma al cerebro. Además del dolor localizado, el cuerpo entero entra en crisis. La persona puede presentar shock, sudor frío, confusión, debilidad extrema y una caída peligrosa de la presión arterial. Hay pérdida severa de líquidos, alto riesgo de infección y daño a órganos vitales. El sufrimiento no es solo físico, también es emocional, porque la recuperación suele ser larga, con cirugías, injertos de piel y rehabilitación.
Una quemadura de 4º sí pone en riesgo la vida de inmediato y requiere atención médica urgente. Es una de las lesiones más devastadoras que puede sufrir el cuerpo humano, tanto por su gravedad como por las secuelas que puede dejar. El SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la fase más avanzada del VIH, y representa un punto en el que las defensas del cuerpo están gravemente dañadas. No aparece de un día para otro. Se desarrolla cuando el VIH no ha sido tratado durante años y el sistema inmunológico ya no puede proteger al organismo. En esta etapa, el cuerpo queda expuesto a infecciones y enfermedades muy graves que normalmente no afectarían a una persona sana. Aparecen síntomas como cansancio extremo, fiebre persistente, pérdida de peso severa, diarrea prolongada, sudores nocturnos y dolor constante causado por infecciones, inflamaciones o lesiones internas. El dolor no siempre es directo, pero el deterioro físico puede ser profundo y agotador. Además del daño físico, el SIDA también tiene un impacto emocional fuerte. Debilidad, miedo, aislamiento y desgaste mental. Sin tratamiento, las infecciones oportunistas pueden afectar pulmones, cerebro, piel y otros órganos vitales, llegando a poner en riesgo la vida. Lo más importante es saber que hoy el SIDA es prevenible. Con diagnóstico temprano y tratamiento para el VIH, las personas no llegan a esta etapa, pueden vivir muchos años y tener buena calidad de vida. El dolor del cáncer avanzado suele ser profundo, constante y muy desgastante, no solo para el cuerpo, sino también para la mente. No es un dolor único ni siempre igual. Puede cambiar a lo largo del día y combinarse de muchas formas. Algunas personas lo sienten como punzadas intensas, otras como ardor persistente, presión interna, dolor óseo muy fuerte o una molestia que nunca desaparece del todo. Este dolor puede aparecer porque el tumor presiona nervios, huesos u órganos, o por las propias complicaciones de la enfermedad. En etapas avanzadas, el dolor suele ir acompañado de cansancio extremo, debilidad, dificultad para moverse, falta de apetito y problemas para dormir, lo que hace que todo se sienta más pesado. A veces incluso respirar, toser o cambiar de posición puede aumentar el dolor. Lo más duro es que no solo duele el cuerpo. El impacto emocional es grande. Miedo, tristeza, frustración y agotamiento mental. Vivir con dolor constante puede hacer que los días se sientan largos y difíciles. Aunque el cáncer avanzado es una situación seria, es importante saber que el dolor sí puede tratarse. Con cuidados paliativos y manejo adecuado del dolor, muchas personas logran alivio y una mejor calidad de vida. No se trata solo de vivir más, sino de vivir con menos sufrimiento y más dignidad. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó el contenido, agradecería muchísimo tu like y tu suscripción. Estaré subiendo vídeos nuevos todos los jueves. También puedes dejarme en los comentarios tus recomendaciones para próximos temas. Eso es todo por ahora, nos vemos en un nuevo video.